Muy buenas noches, distinguidos oyentes de Columna de la Verdad. Hoy, viernes 16 de junio del año 2023, su hermano pastor Juan Carlos Quiterio, desde esta cabina de la 95.5, Aliento FM. Como cada viernes, para traerle la palabra de Dios, una palabra direccionada para traer pan fresco para todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Desde aquí, desde esta cabina, a través de la antena abierta de la 95.5 y, como no, a través de nuestra página oficial del programa Columna de la Verdad. Lo puede buscar en Facebook como @Columna de la Verdad, y también nos puede buscar a través de la transmisión en YouTube de Aliento 95.5 y nos puede ver desde cualquier parte del mundo, y también invitar a todos sus amigos y familiares para que nos estén escuchando y viendo desde cualquier latitud. También estamos por nuestra página Juan Carlos Quiterio. Nos puede ver desde cualquiera de nuestras páginas que transmiten de manera enlazada los viernes a esta hora. Hoy traemos, como no, un tema interesantísimo, un tema que yo sé que es para la edificación de todos los que nos oyen desde cualquier parte del mundo. ¿Y de qué se trata este tema? Se trata de avivamiento de la pedagogía cristiana. Es un tema que comenzamos la semana pasada y que los que estuvieron en sintonía a través de la radio pudieron disfrutar, y que hoy yo sé que usted también va a degustar de este maravilloso tema y que también lo va a compartir con alguien más. Así es que ya estamos listos para iniciar sobre avivamiento de la pedagogía cristiana. Y me gustaría de inmediato iniciar con un pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y qué bueno que tú estás ahí, porque sé que te vas a disfrutar este tema. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio el de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ese ha sido nuestro pasaje para nuestra noche de hoy. Oramos dando gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor y tu inmensa bondad. En esta noche nos proponemos ser, Dios mío, obedientes a ti y cumplir con el cometido de llevar el mensaje, de llevar la enseñanza y de llevar la predicación doquiera que nos sea posible y tú nos envíes. Ahora te pido, Dios, que tú concentres la atención de todo el oyente para que puedan captar nuestra enseñanza, y que a su vez puedas dirigir nuestra lengua, puedas dirigir cada onda de sonido, cada onda herciana al lugar de mayor necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cómo no, hablar acerca de avivamiento de la pedagogía cristiana hoy en el tomo número 2. Y me resalta mucho la atención que durante toda la historia de la iglesia se ha mencionado muchas etapas de avivamiento y de diferentes ámbitos del mover cristiano, pero a mí en particular me llama poderosamente la atención que la que más resalta de todas aquellas olas de avivamiento, específicamente que involucra el tema de la pedagogía cristiana, es la que se vivió en la iglesia primitiva. En este tiempo, la iglesia está expectante. Estamos ya en la oleada del último tiempo, de la última dispensación, por lo cual estamos también expectantes de un avivamiento en todos los órdenes del mover cristiano, y esto incluye al avivamiento de la pedagogía cristiana, aquel que tiene como propósito, de una manera didáctica e intencionada, llevar la enseñanza del mensaje de Dios de una manera acabada, de una manera que pueda ser entendida plenamente por todo aquel que es expuesto a la enseñanza cristiana.
Y por eso nos hemos propuesto pues llevar humildemente este tema de esta serie, Avivamiento de la Pedagogía Cristiana, y cómo no hacer un recuento de lo vivido la semana pasada, ya que este no fue grabado en ninguna de nuestras plataformas, solo fue gozado en vivo por aquellos que estuvieron con nosotros durante la transmisión a través de la radio. La semana pasada hablamos de la pedagogía como ciencia y como práctica. Hablábamos de la definición tanto en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, como en lo que es la etimología bíblica y el escenario escritural, el escenario que describe la sagrada palabra del Señor. Hablábamos que la pedagogía es la ciencia que trata sobre la didáctica y sobre la enseñanza. Y especialmente hablábamos desde el punto de vista escritural cuáles son las acepciones o cuáles son las palabras que utiliza la Biblia para referirse específicamente a la parte de la enseñanza, al maestro. Y vemos que la pedagogía viene precisamente de pedagogos, que es una de las palabras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a lo que es un maestro, a lo que es un educador, alguien que forma, alguien que enseña. Y también estuvimos viendo de una manera intencionada la diferencia entre lo que es un pedagogos y lo que es un didáscalos. Vemos que en la sagrada palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, se hace una diferencia entre lo que es el didáscalos, que me llama la atención ese término porque es de manera casi continua con el título que se refiere al Señor Jesucristo cuando se le llama como maestro. Es la palabra didáscalo. Sin embargo, aparece un término que se refiere tanto en la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 15 y en Gálatas 3, 24 y 25, que es uno que aparece en griego como pedagogos, y es de donde nosotros acuñamos la palabra que utilizamos para la pedagogía o para los pedagogos modernos, que son los maestros, esos que como un sacerdocio se encargan cada día de enseñarnos, de instruirnos. Decía un filósofo llamado Aristóteles que los maestros son mucho más importantes a veces que los padres, porque los padres nos dan la vida, pero los pedagogos, los maestros, nos enseñan el arte de vivir bien. Y es por eso que nosotros queremos hacer énfasis en este estudio, en esta intervención acerca de lo que es la pedagogía cristiana. También nosotros vimos la diferencia, o más bien la función del rabino y la función del ayo, cómo la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos permite tener contacto con estas figuras de una manera plena. Vemos que el rabino viene vamos a decir, de un entendimiento, de una cultura y un contexto sociocultural hebraico donde una persona enseñaba de manera abundante y que tenía un amplio conocimiento. De hecho, la palabra rabino viene de rab, que significa grande o abundante, y también tenemos el concepto de ayo, que lo menciona tanto en la carta a los Gálatas como en la carta a los Corintios, hablando acerca de que la ley de Dios significó para los creyentes una especie de ayo que nos condujo hacia el maestro, que nos condujo hacia el rabino, hacia Jesús. Y vamos a hablar un poco más de esto. Vimos también cómo estuvieron estructuradas las escuelas cristianas del primer siglo, especialmente señalando la iglesia primitiva, exactamente la iglesia que se encontraba en la región de Antioquía, como lo dice el pasaje de Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. También vemos cómo la figura profeto magisterial, es decir, esa figura que anda desde lo profético hasta lo pedagógico, hasta lo magisterial, que se encontraba allí concentrada en esa región de Asia Menor, en el Imperio Romano, en el corazón del imperio, y que ministraba a la iglesia cristiana desde tiempos remotos, desde los tiempos iniciales. Vemos cómo esa figura profeto magisterial migró a un nivel superior de operación didáctica, y es
cuando por voluntad del Espíritu Santo, algunos de esos representantes que mencionamos en el pasaje leído fueron movidos de ser maestros a ser apóstoles. Dice que el Espíritu Santo los llamó a ser apóstoles, y me llama la atención que ellos, siendo apóstoles, no se apartaron de el quehacer pedagógico, del quehacer didáctico, sino que se dedicaron a predicar, a llevar la palabra de Dios, a evangelizar, a formar iglesias. Pero dentro de todo su equipamiento se encuentra lo que es operar en la enseñanza y en la formación de otros ministerios. Y vemos cómo se eleva esa función magisterial a un nivel apostólico también de formación, que permite que cada uno de los creyentes que iban surgiendo con las cualidades y con el llamado de parte de Dios a operar en el ministerio, cada uno recibía de parte de aquellos apóstoles, maestros y por demás profetas también, como lo agrupa en Hechos 13, que también puedan utilizar su configuración de gracia para equiparlos a ellos para los demás ministerios que menciona la Sagrada Palabra del Señor. En nuestra parte final del programa pasado estuvimos hablando acerca de las funciones de un maestro. ¿Cuáles eran las dimensiones en las que operaba un maestro? Ahí fue como cerramos el programa y hablábamos que un maestro se encarga de planificar, habiendo nosotros estudiado lo que son los aspectos característicos de la pedagogía, y hablábamos de la planificación, de la enseñanza, de la evaluación y de la corrección. Y esto, digamos, han sido las esferas en las que un maestro ha operado, y a partir de allí, pues iniciaremos nuestra intervención de hoy. Y número uno, quiero comenzar por allí, por la función del maestro. ¿Cuáles son las funciones del maestro, especialmente del maestro bíblico? ¿Y por qué nosotros queremos mencionar esto? Bueno, vamos a hablar de eso. Un maestro tiene por función, dicho de una manera simple, que usted lo puede entender, de una manera cercana, un maestro planifica, un maestro enseña y un maestro evalúa, pero también un maestro corrige. Al menos podemos, en términos sencillos, hablar de esas 4 esferas de operación del nivel magisterial, del nivel pedagógico, hablando del avivamiento de la pedagogía cristiana. En el día de hoy, en Columna de la Verdad, si acaso te acabas de conectar a través de cualquiera de nuestras plataformas, estamos hablando de ese tema, avivamiento de la pedagogía cristiana, y estamos propugnando porque haya un avivamiento en este sentido de que el Espíritu Santo pueda levantar hombres y mujeres en la enseñanza, en la pedagogía cristiana de una manera poderosa, operando en todo lo que abarca este maravilloso ministerio que Dios lo ha establecido para la edificación de todos. Entonces, número uno, vamos a hablar de la función eclesiástica del pedagogo cristiano. Función eclesiástica del pedagogo cristiano. Y si el maestro planifica, enseña, evalúa y corrige, entonces yo quisiera partir por ahí. Si el maestro planifica, entonces, ¿por qué aún en este tiempo se sigue partiendo de un pasaje único para iniciar un estudio bíblico? Yo quiero iniciar inmediatamente porque el tiempo en la radio a veces es muy breve y hay que ir al grano de inmediato. ¿Por qué si un maestro tiene como esfera de operación la planificación, todavía existen los casos, no digo que sea de manera generalizada, pero existen los casos en donde alguien parte de un único pasaje bíblico para iniciar de manera improvisada un estudio, pretendiendo lograr cosas sin haber una planificación previa? Porque si la pedagogía implica una planificación que contempla recurrir
a la compilación de todos los objetivos, propósitos, medios, recursos y, vamos a decir, actividades para que la enseñanza sea plena y se puedan conseguir los propósitos planteados, entonces, ¿por qué se incurre en esta situación de tomar un versículo de repente donde se abrió la Biblia y vamos a dar un estudio basado en un pasaje o en un estudio o en un versículo sin que haya una planificación que contemple cuáles son los propósitos? Y dentro de esos propósitos, ¿qué objetivos puedo conseguir con el que se expone a una enseñanza determinada? Y si tengo esos objetivos, ¿cuáles actividades yo debo realizar para que de manera consecutiva vaya derivando en la consecución de esos objetivos? Y si es así, ¿cómo entonces no voy a tener como importante los recursos, medios y herramientas, así como los medios a través de los cuales voy a llevar esa enseñanza que es tan importante que puede dar incluso con la salvación y el perfeccionamiento de un hombre o una mujer de Dios? Si la planificación implica, es decir, si la pedagogía implica planificación, es imperante que en el nivel pedagógico, en el nivel del pedagogos, se estime como importante estos elementos de una planificación. No queremos hablar única y exclusivamente en términos humanistas de la pedagogía secular universitaria, sino es que si se conoce cómo es que da resultado la enseñanza, entonces ¿por qué no recurrir a las herramientas que Dios ha dispuesto para que las cosas salgan bien y en orden? Y sobre todo, que se consigan los objetivos, que se consigan los propósitos de una pedagogía intencionada. Algo más, si el maestro enseña, si una de las esferas de influencia del maestro es la enseñanza, ¿por qué la mayoría de operaciones del mundo evangélico casi se aprenden por imitación? Es algo que llama poderosamente a la atención y que a través de una pregunta retórica nosotros introducimos en el pensamiento de los oyentes y de los que nos ven a través de estas diferentes plataformas, cómo es que la mayoría de las operaciones del mundo evangélico todavía se pasan de mano a mano por imitación y no se ha considerado en términos generales, siempre especifico y salvaguardo el espacio de aquellos que lo hacen de una manera bien dirigida, de una manera bien intencionada, de una manera planificada, pero me refiero al grueso, al común o aquella quizá mínima porción de la población que me está escuchando, que reconoce que Dios tiene ministerios y que deben ser ejercidos de una manera seria. ¿Por qué así sea la mínima parte? Todavía pues contempla que las operaciones dentro del reino de Dios han de hacerse de una manera que quizás no lleve los mejores objetivos o no cumpla con todos los objetivos de este ministerio magisterial. Es algo en que pensar, porque cuando nosotros todos vamos introduciéndonos al ministerio, es necesario que sepamos que no todas las cosas se aprenden única y exclusivamente mirando. Es que yo no puedo aprender una tarea quizás como la de ser diácono de la iglesia mirando solamente cómo actúan los diáconos. No es posible que yo aprenda una tarea, por ejemplo, como la de pastorear para luego ser enviado solamente mirando a mi pastor, sin que haya una enseñanza intencionada, dirigida a desarrollar las aptitudes y las actitudes de alguien que tiene quizás esa configuración de gracia en el ámbito pastoral y que luego solamente porque vio a esa persona está equipado.
no era así como sucedía con la iglesia primitiva. Y lo vemos a la luz de lo que el libro de los Hechos narra de manera constante, cómo había una intencionalidad en cada una de las operaciones del mover ministerial y especialmente del ministerio magisterial, del ministerio pedagógico, del ministerio didáctico. Entonces, si el maestro pedagogo evalúa, entonces, ¿por qué, por ejemplo, voy a hacer esta pregunta en el aire, ¿por qué el material de apoyo de estudio bíblico habitual es en la mayoría de los casos estándar o para todo público? Solo ponderando la edad como un indicador de logro o un indicador de alcance de los aprendizajes. ¿Por qué no existe un medio para poder evaluar los resultados del aprendizaje de una manera quizás no tan rutinaria como se utiliza en el ámbito educativo formal de las escuelas, pero sí que existan por lo menos indicadores de logro que me digan que no todos los que tienen un grupo de edad o los que están de tal edad a tal edad están todavía para estar recibiendo la enseñanza que quizás vieron durante varios ciclos de su vida cristiana. Una persona con 25 años dentro de la congregación recibiendo, digamos, escuela bíblica y que todavía esté recibiendo el mismo material de apoyo, de estudio bíblico, está arriesgándose quizás a que no pueda pasar a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de desarrollo en el ámbito bíblico, del conocimiento bíblico, y que desarrolle por consiguiente competencias espirituales que lo hagan un mejor cristiano, más eficiente en cualquiera que sea las áreas en que apoye dentro de una determinada comunidad cristiana o congregación, para hacer, digamos, una expresión del micro, de lo más elemental, que es la iglesia cristiana, la congregación. Porque cuando hablamos de comunidades no estamos refiriendo, digamos, a grupos más extensos de creyentes. Entonces, hoy en Columna de la Verdad hacemos preguntas como estas. ¿Por qué todavía estamos enseñando a todos? Es decir, nada más ponderamos a niños con un material y todos los niños de todas las edades ahí con ese material, jóvenes, adultos o lo que sea, y pasan los años y es el mismo nivel de pedagogía, el mismo nivel de enseñanza, salvo aquellos que, digamos, que de alguna manera optan por ir a seminarios, optan por ir a institutos bíblicos, si quizás no tienen el empuje o no tienen el alcance para llegar hasta ahí, pues se pasarán toda la vida repitiendo de una manera cíclica la enseñanza que recibieron el primer año que llegaron a una comunidad cristiana. Si el pedagogo evalúa, entonces ¿por qué la gente, cuando siente que lo están evaluando, se siente tan incómoda? Si usted entiende que las evaluaciones tienen como propósito ajustar el plan de estudio, mejorar la calidad de la impartición y a su vez saber cuánto usted ha conseguido de aquello que se le enseñó, porque entonces es tan difícil para las personas sentirse evaluadas por alguien y esto genera como una especie de contratiempo. Pero yo quisiera pasar un poquito más adelante y hablarle, por ejemplo, de que si el pedagogo corrige, que es una de las 4 esferas que establecimos dentro de las herramientas sencillas que tiene un pedagogo para operar, si el pedagogo corrige, entonces, ¿por qué causa tanta molestia la corrección oportuna sin importar cuál sea el nivel de preparación ministerial que tenga un determinado creyente? ¿Por qué es que nos sentimos tan expuestos cuando somos
corregidos, porque es que aunque la corrección sea oportuna y en el momento que corresponde, porque causa urticaria, porque causa tanto ardor y comezón en el pueblo cristiano. Estoy haciendo estas preguntas con el objetivo de que en la medida en que nosotros mismos reflexionemos, hagamos una autocrítica de por qué estamos en la condición que estamos y por qué muchas personas no han podido trascender a un nivel de madurez espiritual y especialmente en el conocimiento de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y se mete hasta los tuétanos de los huesos. O sea, sabemos esto de memoria, pero cuando nos sentimos escrutados, se nos olvida que a Timoteo se le dijo que toda palabra es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para perfeccionar. Pero el perfeccionamiento amerita evaluación constante, amerita una retroalimentación. Amerita que seamos expuestos a correcciones en los momentos oportunos, antes de que pues nos proyectemos mucho más a la distancia y al tiempo, y entonces una corrección sea mucho más difícil de hacer. Y lo número 2 que quiero hablar en esta noche es la importancia de la pedagogía eclesiástica. La importancia de la pedagogía eclesiástica, y para ello yo quiero dirigirme a la carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué? Vamos a hablar de la importancia de la pedagogía eclesiástica. Y lo primero que quiero señalar en este tópico es que la pedagogía eclesiástica tiene un doble honor en una iglesia o en una comunidad cristiana. Dice el capítulo 5, versículo 17 de la primera carta a Timoteo: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la pedagogía cristiana tiene ese nivel de importancia porque, según la carta de Pablo a Timoteo, los que enseñan y predican deben ser tenidos con un doble nivel de honor. Segundo aspecto en este segundo tópico es un juicio mucho más severo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la medida en que a usted se le concede un alto nivel de alcance y de influencia, en ese mismo nivel también te va a alcanzar un determinado concepto de exigencia. Y por eso que dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Es acaso la carrera magisterial o el ministerio magisterial un asunto específicamente para acarrearse condenación? No. Pero en la medida en que se te concede formación, se te concede capacidad, se te concede madurez, entendimiento y un doble honor, entonces en esa misma medida se te va a demandar, porque hay un principio escritural que establece que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces yo creo que eso está claro, no es muy complejo, no hay que entrar en niveles teológicos muy profundos para entender esta verdad bíblica. Otro elemento en este segundo tópico es el tercero: una retribución de vida. Es decir, el nivel magisterial o el ministerio magisterial exige desde la Escritura que se le honre a los niveles de la honra que lleva. ¿Y por qué le digo esto? Porque es bíblico que un maestro, conforme lo dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6, la carta a los Gálatas habla seriamente acerca de esto. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Estamos hablando de un nivel de retribución al maestro. Que el maestro no sea desdeñado en las congregaciones o en los círculos de fe. Que sea tomado en cuenta y hecho partícipe de las cosas buenas a los que lo enseñan. Es bueno ver y es maravilloso cuando se aplica el criterio de honra para un evangelista que te predica, para un pastor que te dirige, para un apóstol que te cubre, para un profeta que te corrige también y que hace la función profética de conectarte con el corazón del Padre. Pero ¿qué hay de los maestros? ¿Quién atiende a los maestros en el ámbito cristiano? Personas que dan su vida, porque el magisterio desde el punto de vista cristiano es un gesto de amor profundo y que implica la inversión de mucho tiempo, esfuerzo físico y dedicación, al punto de que se afecta hasta su propia salud en la enseñanza. Entonces Gálatas 6:6 consagra por voz del apóstol Pablo a que el que es enseñado, atención, todo el que ahora mismo está recibiendo una enseñanza de algún maestro, de alguien que merece tu respeto, tu admiración y que merece tu oído, porque te va a catapultar a niveles de conocimiento que tú deseas alcanzar y que puede ayudarte a salvar también a otros. Entonces, también debes hacer caso a lo que el apóstol Pablo enseña acerca de la atención al maestro. Y es que el que es enseñado en la palabra de Dios, ¿verdad?, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Ya a partir de ahí usted sabe lo que tiene que hacer. Esto es Columna de la Verdad. Si apenas te conectas con nosotros, estamos hablando sobre el tema avivamiento de la pedagogía cristiana. Si estás en el canal de Aliento 95.5, si estás a través de Columna de la Verdad o estás en nuestra página, Juan Carlos Quiterio, pues es importante que sepas hacia dónde nos conducimos y que pueda ver este material incluso después que termine. Otro aspecto importante es lo que la palabra de Dios nos deja entender a través de lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Y es que el maestro tiene un estándar alto. No se puede denigrar la figura del maestro. Pero señores, yo he escuchado decir de los maestros que los maestros son fríos, que los maestros no son espirituales. ¿Usted cree que es posible que alguien que lea la Biblia y que haya recibido enseñanza de un maestro se exprese así del ministerio magisterial? Ah, no, los maestros son muy fríos porque los maestros no fluyen en la unción. Bueno, yo tengo para decirte que no es así y a mí me consta desde mi propia persona. Y yo sé que si haces una observación profunda te vas a dar cuenta que no es así. Ahora bien, el objetivo no es venir a defender mi posición, sino asegurar de establecer lo que la Biblia establece, de afirmar lo que la Biblia afirma. El maestro bíblico tiene un estándar alto y una consideración de parte de Dios consagrada en Lucas 6:40, que si tú quieres puedes ir conmigo anotando estos pasajes para que luego puedas analizarlo y sacar tus propias conclusiones. Cuando dice el pasaje de esta manera: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, hay un estándar muy elevado consagrado en las Escrituras para el maestro, por lo cual yo te puedo establecer dos cosas desde esta tribuna de Columna de la Verdad. Y es, número uno, tu maestro debes colocarte en el nivel que te corresponde. Estudia, capacítate, mantente enteramente preparado. Haz caso al consejo del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Que estemos listos, preparados para ofrecer razón cuando haya demanda. Y a los que son enseñados,
que no crean que un maestro, porque quizá no se sacude en todos los escenarios donde se sacuden los demás, un maestro no es espiritual. Mire, la palabra de Dios es espíritu, y cuando una gente te imparte del espíritu, es espiritual. Sea que tú lo entiendas como lo quieras entender, un maestro es necesariamente espiritual, si es un maestro bíblico. Entonces, una persona que se considere enseñada por un maestro, si cree que su maestro no es espiritual, pues lo lamento por ti, porque nunca vas a llegar a ser más que tu maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces, tópico o aspecto número 5 de este segundo tópico, de este segundo tema, importancia de la pedagogía eclesiástica, es que tiene un buen manejo, un maestro bíblico tiene un buen manejo de las emociones. Y para ello nos dirigimos a la carta, nuevamente a la carta de Timoteo, esta ocasión a la segunda carta de Pablo a Timoteo, que dice algunas cosas tan importantes como estas que están en el capítulo 2, versículo 24. El maestro ha de tener un nivel de manejo de sus emociones. ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice de esta manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Es decir, un maestro o una persona que enseña es eventualmente apacible y que incluso puede sufrir la ignorancia de los discentes. Cuando usted está trabajando, puliendo una madera, usted está lijando una madera, usted se va a encontrar que esa madera tiene asperezas, tiene protuberancias. Y en el proceso de tú perfeccionar la superficie de esa madera, como era la tarea de nuestro divino maestro, el carpintero, eventualmente una astilla de esa madera se encarnará en tu dedo o en tu mano. Y eso causa dolor, causa urticaria, causa mucho sufrimiento. Entonces, algo similar sucede a cuando alguien se expone a enseñar a personas. Eventualmente, cuando tú enfrentas a alguien que ignora algunas cosas y tú quieres confrontarlo para llevarlo a la verdad diciente de las Escrituras, puedes incluso ser confrontado de una manera hasta ofensiva por esa persona. Por lo cual, un maestro ha de tener emociones equilibradas que le permita enseñar a esa persona que quizás se exacerba durante la enseñanza y quiere quizás tomar el control de la clase. Enseñando a nivel de instituto bíblico, he tenido la experiencia particular de que he tenido personas que al encontrarse con verdades teológicas un poco controversiales, pues se zapatean en medio de la clase y entienden que el maestro está enseñando cosas antibíblicas o no sé. Y por el nivel de alcance que tiene, quizás reacciona de una manera inadecuada. Pues eso no debe convertirse en una tribuna de discusión ni un escenario de ring o de riña para el maestro y el aprendiz. Entonces, es bueno que se sepa esto, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Aprender no es para discutir, aprender no es para contender, aprender es para edificar, sino debe ser amable con todos, apto para enseñar y sufrido, cuando puliendo una madera áspera se le entierre una astilla, o cuando, dicho de una manera literal, cuando tratando de enseñar a un aprendiz, a un alumno, pues reaccione de una manera quizás inadecuada y tú no debes pues colocarte a su mismo nivel, sino colocarte en un nivel que sea de alguien que imparte. Amén. Entonces, esto es columna de la verdad y debemos decirlo. Por último, en este segundo tópico, hay un sacerdocio en la enseñanza.
Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, aparece consagrada una expresión que dice que la enseñanza es como una especie de sacerdocio, de alguna manera. Porque el que enseña debe saber que debe dedicar su vida a esto. El que enseña nunca se detiene de estudiar. Nunca puede parar de estudiar, porque cada día hay cosas nuevas, hay demandas nuevas. Hay una generación que demanda cada día más y más y más. El 5:42 de Hechos dice así: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. El maestro no se circunscribe, no se limita a un aula de clases. Hay un proverbio oriental que postula que el que te enseña una vez, el que fue tu maestro una vez, será tu padre toda la vida. Es decir, a veces el escenario donde tú más enseñas no es necesariamente el escenario áulico de un instituto bíblico, de un seminario, de una escuela bíblica, de un aula docente en una escuela normal, sino que a veces eso se extrapola a la vida. Por eso decía Aristóteles, como cité al principio, sin ser muy partidario de la filosofía, pero hay cosas que uno debe capturar lo bueno. Y es que él dice que los maestros enseñan el arte de vivir bien. Entonces, es importante que sepamos que la enseñanza es un sacerdocio. Punto número 3 de 5 que voy a tratar en este día. Ya casi en el último cuarto de esta hora de programa. 3. Fortaleza de la pedagogía cristiana del siglo XXI. No nos podemos ir sin tocar esto y voy a ser lo más conciso posible aquí para poder dar con todo lo que traemos para ti hoy. Fortalezas de la pedagogía cristiana del siglo XXI, de este siglo en el que estamos hoy. Como la planificación didáctica contempla recursos, propósitos, actividades, medios, etc. El mundo de hoy contiene y en él existen todas aquellas necesidades prioritarias para poder enseñar. Esa es una de las fortalezas que tiene la pedagogía cristiana de este tiempo, que no está, digamos, limitada a circunscribirse a aquellas cosas que se practicaban antaño para la enseñanza bíblica, sino que tomando en cuenta que la pedagogía es una ciencia y un arte de la didáctica, de formar, educar y elevar las condiciones intelectuales, espirituales y psicológicas, estéticas y éticas de un ser humano, entonces debemos echar mano de todas las cosas que nos provee este tiempo. Recursos. En este tiempo hay más recursos didácticos que nunca para lograr que esta generación que capta de una manera quizás tan diferente y que la atención se va tan rápido, usted puede desarrollar recursos nuevos. Propósitos. Usted puede trazarse propósitos específicos que conduzcan al crecimiento de la iglesia. Actividades. Hay una infinidad de actividades que se pueden hacer para la enseñanza bíblica, la enseñanza del evangelio, para que sea dinámica, para que sea significativa para el oyente. Jesús fue uno de los pedagogos o de los maestros, de los didáscalos que más llamó mi atención en la escritura, porque él recurría a las herramientas y a disciplinas pedagógicas de punta de su tiempo. Por ejemplo, la mayéutica, las preguntas mayéuticas, preguntas que exponían a la persona y lo chocaban con la verdad. A las figuras retóricas como las parábolas, que permitían a las personas de un campo o de una zona rural entender verdades bíblicas profundas a partir de una comparación con algo de la vida cotidiana. Actividades como las caminatas y los paseos, las excursiones para enseñar a sus discípulos en el día a día
cómo era la vida cristiana, ya no de un punto de vista estacionario, sino en diferentes escenarios de la vida diaria. Amén. Los exponía para que podamos ver que no somos santos solo cuando estamos en el aula de escuela bíblica o en un culto, sino que podemos ser santos en una cancha de baloncesto, que podemos ser santos en un gimnasio, que podemos ser santos en la calle caminando, que podemos ser santos en las universidades. Es decir, hay demasiados escenarios en donde podemos impartir de una manera significativa. Medios. Hay muchos medios por los cuales se puede enseñar hoy. Por ejemplo, ahora se ofrecen a través de diversas universidades del mundo, como la que hemos participado, diplomados en docencia virtual para dar docencia a distancia, para tú poder incluso con hermanos de diferentes países poder impartir una clase bíblica de una manera impactante, viéndose el rostro y pudiendo tener interacciones de manera dinámica. Recursos de toda existen en este tiempo, en este siglo XXI. Es una de las fortalezas que tiene la pedagogía cristiana hoy. Otra fortaleza es que la gente tiene comezón de oír. La palabra de Dios vaticina que habrá un tiempo en donde la gente tendría comezón de oír, pero contiguo con esa misma expresión, en el mismo pasaje dice que se amontonarían maestros conforme a su propio apetito. Entonces, si la gente tiene comezón de oír, ¿se la vamos a dejar a esos fascinerosos, a esos que andan por ahí enseñando lo que se le antoja conforme a su propia concupiscencia? No. Entonces, veamos como una fortaleza el hecho de que la gente tiene comezón de oír. Pablo fue así. Pablo, cuando visitó Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos, encontró una religiosidad extrema y un oscurantismo religioso rampante, donde se conocían aproximadamente 30,000 dioses paganos en Atenas en ese tiempo. Y Pablo utilizó un escenario como ese de tanto oscurantismo y de tanta actividad y necesidad de oír cosas. Dice el mismo pasaje del capítulo 17 de los Hechos que los atenienses en ese tiempo no hacían nada que no era escuchar o decir algo nuevo. Entonces, si la gente tiene comezón de oír, Pablo subió al Areópago, que era un escenario donde se supone que un evangélico no debería ir, porque esa era la colina de Ares, esa era la colina del dios Martes, la colina del dios de la guerra, donde se subían a discutir cosas filosóficas y hablar cosas carnales. Y Pablo no escatimó esfuerzo cuando lo invitaron en subir al Areópago y explicar la verdad acerca de la resurrección, porque ninguno de los 30,000 dioses de los atenienses le ofrecía resurrección de los muertos a los griegos. Y ellos se fascinaron escuchando la doctrina de Pablo. Un grupo se aburrió porque como la filosofía consiste en discusión y ellos no podían discutir de lo que no sabían, le dijeron: Pablo, vamos a irte en otra ocasión. Y lo mandaron a callar. Pero el areopagista y un grupo de él se quedó buscando más de eso que Pablo enseñaba y se convirtieron al cristianismo. Entonces vemos la importancia de nosotros utilizar los medios que tenemos para la pedagogía cristiana de este tiempo. Esto es columna de la verdad y es necesario que se diga. Entonces, esas dos fortalezas las tiene la pedagogía cristiana del siglo XXI. Que hay muchos recursos, actividades, medios, y propósitos y ambientes. Y también la gente tiene comezón de oír. Timoteo, 2 Timoteo 4:3. Entonces, desafíos de la pedagogía cristiana en la era posmoderna. Desafíos de la pedagogía cristiana en la iglesia posmoderna. Máster Argenis. ¿Qué desafío tiene la iglesia en este tiempo? Siendo esta la era de la información, la gente muchas veces la puede confundir con que información es formación. No es lo mismo. No es lo mismo cuando una gente tiene mucha información desorganizada que cuando una gente tiene revelación de la información. No es lo mismo cuando la gente puede buscar muchos libros en Google o en Google Academy que cuando puede poner en orden esas ideas que consigue en esos sitios. Entonces, sabiendo esto, entonces, ese desafío la iglesia de hoy lo tiene de frente. Que esta es la era de la información y la gente tiene mucha información y que los maestros tienen una exigencia mucho más elevada que todos los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando un maestro va a enseñar, tiene que saber
que todos los que están ahí tienen acceso a un celular y a internet, y que lo que él está diciendo puede ser desmentido o confirmado por cualquiera de sus discentes en ese momento, de sus aprendices. O sea que si tú dices una tontería, cualquiera de esos estudiantes te puede dejar mal parado, porque tienen acceso a información. Pero el hecho de que ellos tengan mucha información no te debe meter en temor y en miedo, porque ellos tienen información, pero no tienen formación. El formador eres tú. Tú eres la persona que están formando. La exigencia sobre ti es que tiene que estar capacitado y apto. Y si eres maestro, eso no es algo grande para ti. Entonces, todos tienen acceso a información, pero no todos tienen acceso a revelación. La revelación es espiritual del maestro que ora, estudia y se capacita. Ahora, algo importante que tú debes saber como maestro es que solo tú puedes impartirle formación a los que solamente tienen información, porque el formador eres tú. Tú no puedes depender solamente de información. Que tú memorices muchos libros quizás sea importante, pero no es lo más importante, sino que tú tengas las competencias para formar. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y el respeto, a crear el respeto y la línea entre el aprendiz y el maestro. Otro desafío es que aún hoy hay personas que quieren ejercer ministerio, pero rechazan la formación. Eso es impresionante. Tú escuchar gente predicando que dirigen multitudes, hablando mal de los seminarios teológicos y queriendo insinuar que la formación bíblica y teológica te hará frío espiritualmente. ¿Puede ser eso posible, Control Master? No puede ser posible. No podemos estar combatiéndonos a nosotros. Eso es como una enfermedad que le pasa al cuerpo, que es una enfermedad autoinmune, en donde el cuerpo ataca sus propias defensas, como el lupus o cualquier otra enfermedad de esa, que el cuerpo mismo se agrede a sí mismo. Cuando alguien que es cristiano ataca el cuerpo de formación de la iglesia, que es el ministerio magisterial, está sufriendo una enfermedad autoinmune, que se está atacando a sí mismo, está sufriendo de un lupus espiritual. Cuando usted ataca al maestro o al que se capacita, usted está sufriendo una enfermedad autoinmune en el espíritu. Está atacando a aquel que te forma y que te construye, que te edifica. Amén. Entonces, yo necesito que usted hoy en Columna de la Verdad haga un poco de conciencia acerca de esto. Y aprendamos que estos desafíos de la era posmoderna son reales. Esto es una realidad lo que estamos hablando hoy. Es menester que pongamos atención y ojo visor sobre esto. No podemos estar atacando la formación correcta de la Escritura desde las prédicas. Si usted todavía no se ha formado, no mencione esa parte. Mejor vaya y fórmase discretamente. Sea humilde. Y no esté atacando al que lee libros. No esté atacando al que estudia hebreo. No esté atacando al que va a seminario teológico. No esté atacando al que usa la homilética para la predicación. Al que usa la hermenéutica para la interpretación. Porque de lo contrario, insisto, estaremos sufriendo de un lupus espiritual. Número 5, por último. Áreas de mejora de la pedagogía cristiana de hoy. Así se acabará Columna de la Verdad esta tarde, Control Master Argenis. Áreas de mejora de la pedagogía cristiana de hoy. Primero, 3 puntos. 3 puntos quiero destacar aquí. Présteme atención. Número 1, valorizar el texto bíblico como enseñable. Todo el texto bíblico debemos valorizarlo como enseñable. No solo el tema de la salvación. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué usted está hablando? Bueno, porque hay personas que menosprecian pasajes bíblicos de amplia importancia, considerando que eso no es importante para ellos salvarse. Oh, y esto trata solamente de tu salvación. Esto trata solamente de que tú te ibas para el cielo y ya. Ah, pero entonces el día que te convertiste debió, qué sé yo, pasarte algo y ya irte al cielo. Si de eso consistía, si todo el tema del evangelio se trataba de ti y de tu salvación única y exclusivamente, entonces ya tú te puedes despedir de este mundo.
Mire, esto trata de algo superior a nosotros. El Evangelio y la predicación del Evangelio, la enseñanza bíblica es algo superior a nosotros. Se trata del reino de Dios. Por eso Cristo fue exhibido delante de todos los hombres en la Sagrada Escritura como con preeminencia, en donde Él tuviera toda exaltación y Él fuera el primero. Por eso Él se sobrepuso y se exaltó por encima de todo. Fue el primero de entre los muertos. Fue el primero en todo. Y Dios lo puso en ese lugar, porque se trata de Él, no de nosotros. Ahora, de que Él nos incluyó a nosotros en su plan, eso es excelente y amén. Y yo recibo la salvación de Cristo y toda la teología de la salvación en mi vida. Pero esto no significa solamente que te salvaste y te fuiste y me siento en mi casa a esperar que Él venga. Hay trabajo que hacer, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué son obreros pocos? Porque la mies es mucha y la gente se sienta a comer de la mies y no se pone a trabajar. No se pone a trabajar porque como esto no me trata de la salvación. Entonces, esos pasajes oscuros son enseñables. ¿Por qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda palabra es útil. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Escuche bien lo que le estoy diciendo, columna de la verdad hoy. Toda palabra es inspirada. No estoy hablando de toda palabrería que se habla por ahí. Estoy hablando de toda palabra inspirada, toda palabra bíblica. Es inspirada por Dios y útil. No podemos inutilizar la palabra solamente porque tú no lograste entenderlo a la primera. Eso no me suma ni me resta para la salvación. Eso es como que yo tome los alimentos y porque yo no entienda para qué sirve una zanahoria, yo rehúse a comer zanahoria. Yo no entiendo para qué sirve eso. Porque yo no sepa para qué sirve un tubérculo, un ñame o una batata o algo que tienen tantos minerales de la tierra y que fortalecen tanto a la gente. Porque yo no entienda para qué sirve. Yo no como nada de eso, yo más como harina de trigo. Porque yo no entiendo nada de lo demás. Te vas a morir por falta de nutrición. Hay gente que está pereciendo porque le faltó conocimiento. Óigame bien. La palabra de Dios dice que el pueblo pereció no porque no tenía conocimiento, porque ahí incurrimos en exagerar lo que dice el texto bíblico cuando no lo conocemos. La Escritura dice que el pueblo pereció no porque no tenía, sino porque le faltó. No te puedes conformar con lo que sabes. Cristo es muy amplio. Jeremías 9:24 dice: no se gloríe el fuerte en su fuerza, el rico en su riqueza y el sabio en su sabiduría. Si el que hubiera de gloriarse, gloriase en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio en la tierra, y esas cosas quiero. Entonces, si Jehová quiere que lo conozcan y quiere que lo entiendan, esa cosa Él quiere. Por favor, vamos a ser coherentes con lo que dice la palabra de Dios. No porque a ti no me interesa el tema de las lenguas, porque eso no me salva. No me interesa el tema profético, porque eso no me salva. Oye, entonces todo eso está en la Escritura de balde. No me interesa la escatología, porque eso no me... y tú ni siquiera sabes cómo está el mapa escatológico y tú no sabes en qué punto de ese mapa escatológico estás tú parado y tú no vas a saber cómo reaccionar. Si tú no sabes en qué dispensación tú estás, tú no sabes nada, tú estás perdido. Si viene alguien a engañarte, un maestro de esto conforme a tu propia concupiscencia, y tú no sabes ese pasaje, o tú no lo habías leído, cualquiera de esos maestros te hace presa fácil. Entonces, puntos de mejora: valorizar todo el texto bíblico como enseñable. Número 2, afirmar lo que la Biblia afirma y negar lo que la Biblia niega. Eso es elemental, pero había que decirlo en columna de la verdad. 3, y termino: unificar criterios en la Biblia como principal fuente de autoridad teológica. Voy a repetir esto. Unificar criterios entre maestros, eruditos, con respecto a la Biblia como principal fuente de autoridad teológica. Que no divaguemos tanto en cosas no bíblicas. Y que unifiquemos los criterios de las cosas que son bíblicas. Yo estoy de acuerdo con las fuentes históricas, consulto las fuentes históricas, pero mi autoridad
para la teología es la Biblia, es mi fuente de autoridad. Libros buenísimos para tú aprender a preparar un sermón, para tú conocer experiencia de cómo desarrollar la dialéctica, para tú conocer de apologética, excelente. Pero mi Biblia es mi principal fuente de autoridad teológica. No puedo establecer puntos teológicos sobre opiniones que no están en la Sagrada Escritura. Ni están respaldadas, porque hay cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero están respaldadas por ellas, como fuentes históricas y demás. Entonces la Biblia es nuestra principal fuente de autoridad. Esos puntos de mejora hoy hemos expresado en Columna de la Verdad. Amados, esto ha sido Columna de la Verdad. Comparte este video porque esto no termina aquí. Dios sigue dando más. Y yo sé que a partir de esto, otras personas mucho más capacitadas que yo pueden picarse la espinita de seguir ampliando estos temas. Saludo a mi hermano Argenio en los controles. Saludo a mi hermano Juan Hilario Lazala en las misiones a distancia. Le bendigo desde aquí. Y saludo a todos mis hermanos maestros, pastores que me ayudaron a llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana. Shalom.